Feliz sábado, mis hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre al principio me siento un poco nerviosa cada vez que me toca presentar la palabra de Dios, porque la verdad es que la responsabilidad y el privilegio de poder hablar a través del Espíritu Santo es mucho. Por lo menos yo veo que es una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran privilegio. Antes de iniciar, así como estamos, inclinemos nuestro rostro y pidamos que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine en esta mañana. Amante Padre, querido Salvador, alabado, glorificado y exaltado seas desde ahora y por siempre. Señor, en este momento pedimos que tu Santo Espíritu que está aquí toque nuestros corazones, Señor. Nos hable, oh Dios, a través de tu palabra, Padre, y que podamos salir de aquí renovados, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, y dispuestos, Padre, a seguirte a ti sin importar lo que nos suceda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como ya les he dicho anteriormente, en otras ocasiones que he predicado, cuando me piden que presente la palabra de Dios, empiezo a orar y empiezo a decirle, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y bueno, pues van surgiendo temas, voy viendo por aquí, por allá, luego el Señor me va diciendo, no, este para más adelante, o este no, y luego voy viendo, y si hablo de tal cosa, ok, y si hablo de aquello, no, esto no. Bueno, pues el Señor, al final, me ha pedido que les hable de 3 tópicos muy importantes, y le he puesto como título al tema de esta mañana, promesas, voluntad y dirección divina. ¿Cómo se llama? Promesas, voluntad y dirección divina. Ustedes van a decir, ¿y cómo se relacionan estos 3? Vamos a ver cómo se relacionan estos 3. Estuve buscando en el diccionario de la Real Academia Española el significado de estas palabras. Hay muchas definiciones, en especial de la palabra voluntad y de la palabra dirección, pero las que en este momento nos corresponden en el contexto en el que vamos a hablar, dice que la voluntad es la disposición, precepto o mandato de alguien. En este caso, si hablamos de la voluntad divina, viene siendo la disposición, el precepto o el mandato de Dios. Dirección es consejo, enseñanza y preceptos con que se encamina a alguien. O sea, el camino que yo quiero que tú sigas. Esa es la dirección divina. Y las promesas dice que son indicios o señal que hace esperar algún bien. O sea, algo que tú esperas que es para bien, esas son las promesas. Bien, tenemos la definición de estos 3 conceptos. Entonces vamos a ver. En esta mañana traigo muchas citas bíblicas, así que quiero que tengamos la Biblia a mano porque ustedes me van a ayudar. Yo les diré, ustedes la buscarán y el que la tenga, me la lee, ¿vale? Vamos a ver una historia que todos desde pequeñitos, por lo menos los que estamos en la iglesia desde pequeñitos, no la sabemos. De seguro les encanta, porque a mí personalmente me encanta. De esta historia se puede sacar muchos temas, mucho aprendizaje, muchas enseñanzas, pero nos vamos a basar en estos 3: promesa, voluntad y dirección divina. Y la historia la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 37 empieza esta historia y es nuestra querida historia de José, el hijo de Jacob, penúltimo hermano de 12 que eran, él era el número 10, uno de los más pequeños. Y busquemos en nuestra Biblia este capítulo, Génesis 37, y vamos a ir leyendo. Esta parte sí la leeré yo, luego les pediré que me lean algunas cosas. Del 1 en adelante, leemos. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos.
El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Israel, o sea, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Veamos esos sueños. Él les dijo, verso 6, oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos de trigo, me imagino, en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Aquí empieza a hablar de la historia de la familia de Jacob. ¿Y cómo empieza? Hablando de problemas en la familia, pero yo quiero que nos basemos en algo. Los sueños de José, ¿qué ustedes creen que eran? Primera palabra que he dicho del título. ¿Qué eran esos sueños? Promesas. Eran promesas que Dios le estaba dando a José. Dios tiene una promesa para ti. En la Biblia hay 3,573 promesas, por lo menos en algunas ediciones. En otras versiones hay, bueno, no sé cómo sucede esto, pero hay 3,573 promesas. Te aseguro que una de estas promesas es para ti. Eso te lo puedo asegurar. No sé cuál. Todas pueden ser, pero son 3,573 promesas que Dios ha dejado en su palabra para sus hijos. Y si tú eres hijo de Dios, esa promesa es para ti. Y esta promesa le hizo a José. Pero como vemos, no a todo el mundo le agradó esta promesa que Dios le había hecho a José. Como ya les digo, en la Biblia hay promesa para todas las cosas. Vamos a ir viendo algunas. Vamos a ver algunas. Jeremías 29:11, que es el texto de la lectura bíblica principal que quiero que lo mantengan bien en su cabeza. Jeremías 29:11. Me encanta este texto. La verdad, es una de las mías. El que lo tenga, lo puede leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. 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 ¿Ustedes están oyendo? Tengo pensamientos de paz y no de mal. Otras versiones dicen y no de guerra. ¿Para daros qué? El fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que nosotros esperamos? La tierra nueva, la segunda venida de Cristo, el irnos con Cristo a morar a las mansiones celestiales. Esto es una promesa maravillosa. Busquemos Romanos 8 del 1 al 2. También hay promesas para todo. Romanos 8 del 1 al 2. El que lo tenga lo puede leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Promesa de perdón, promesa de que si vamos a Dios con un corazón contrito y humillado, recibiremos perdón. Veamos otra promesa, Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios con acción de gracias.
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Que la paz de Dios va, yo no ni la comprendo. ¿Cómo es que en momentos difíciles, cuando has perdido todo lo que tenías, cuando te ves que has perdido tu familia, cuando has perdido un ser querido, puedes estar en paz? Es la paz de Dios, es la promesa de paz que Dios tiene para ti, que no lo entiende el mundo, sobrepasa el entendimiento, porque viene de Dios. Es una promesa divina y la podemos reclamar, la podemos obtener. Seguimos buscando. Juan 10, 27 al 29. San Juan 10, 27 al 29. ¿Alguien lo tiene? Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Sí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Amén. La mano de mi Padre. Así es. Amén. Promesa de vida eterna asegurada para sus hijos. Y nadie se las puede arrebatar. Seguimos viendo. Josué 1:5. Esta, por lo menos desde que estaba en los clubes que me la aprendí, esta me encanta. Josué 1:5. ¿Qué le dijo Dios a Josué en aquel momento? ¿Y qué te dice hoy a ti? A ver, ¿quién la tiene? Josué 1:5. En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Otra promesa preciosísima. Filipenses 4:19. Esta también ayuda mucho en momentos de dificultad. Filipenses 4:19. Les dije que tenía lecturas de la Biblia, así que vamos. Mis hermanos. Mi Dios suplirá todo lo que falta con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que os falte, conforme a sus riquezas. ¿Y quién es el dueño del mundo? Ya usted sabe si le va a faltar algo o no. Ya se podrá imaginar. Está ahí. No soy yo que me lo estoy inventando. Esa promesa está en la palabra de Dios. Es para ti. Es para ti. Seguimos entonces. San Juan 14 del 1 al 3. Venga, esta la podemos decir prácticamente de memoria. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas. Y si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a ¿qué? A preparar lugar para ti. A preparar lugar para Cindy. Y cuando me fuere y viniera otra vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice Jesús, Cindy también esté. Esa promesa es mía. Esa promesa es tuya. Es tuya. Créelo. Dios la dejó ahí para ti. Por último, vamos a ver, maravillosa, Apocalipsis 21, 3 y 4. Esta, Apocalipsis 21, 3 y 4. Esta también nos la debemos de tener, de saber de memoria, porque es una promesa esencial en nuestras vidas, para darnos fuerza en los momentos difíciles ahora, sabiendo que tenemos un futuro maravilloso. Hermana Ana, 21, 3 y 4. Cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, e enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Hermosa promesa. Es la promesa que Dios nos hace de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero seguimos. La historia de José no se quedó ahí. Todavía esto era una promesa que no se había cumplido. José vivía con sus hermanos y habían situaciones en esta familia, así como hay situaciones en las familias de nosotros, o en el trabajo de nosotros, o en la escuela donde estudiamos, en el entorno en el que nos desenvolvemos, con los vecinos del edificio. También tenemos situaciones y José tenía problemas. Pero ¿qué sucede? Debemos estar dispuestos a seguir la voluntad de Dios. ¿Y qué dijimos que era voluntad? Disposición, precepto o mandato de alguien. Debemos estar dispuestos a seguir el mandato de Dios. Así se cumplen estas promesas en nuestra vida. Así lograremos obtener estas promesas en nuestra vida. Son hermosas, están ahí para nosotros. Y Dios nos dice, hijo mío, aquí está, elige. Te tengo la vida y la muerte. Elige pues la vida para que vivas. La voluntad de Dios la podemos ver de diferentes formas. Primero, su palabra. La palabra de Dios. Aquí está su voluntad. Y ustedes dirán, ok, sí, leemos la palabra, vemos la voluntad de Dios, pero hay momentos en los que estoy en una situación que se me presenta, no sé qué hacer. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? El Espíritu Santo también te habla. Es esa vocecita que te dice, mira, estás aquí, dobla por aquí, devuélvete, mira otra vez, cerciórate, asegúrate de esto. Es esa voz que te dirige y que luego cuando tú le haces caso, ves que era la voluntad de Dios, que era la dirección divina la que te estaba hablando. Siempre con base en la Biblia. Y gracias a Dios también tenemos otra forma de saber su voluntad, el espíritu de profecía. Cómo Dios utilizó a la hermana Elena G. de White para abrirnos un poco más, darnos un poquito más de entendimiento, ayudarnos un poco más con nuestras dudas que podríamos tener. Y ahí está el espíritu de profecía. También podemos obtener, ideas de cuando tenemos dudas de qué hacer. Hay hermanos consagrados, el pastor de la iglesia también, usado con la ayuda de Dios, usado por el Espíritu Santo, nos puede ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios. Y también en nuestra reflexión personal, cuando tenemos planes, proyectos que presentamos ante Dios, que oramos, que le pedimos, Dios también nos habla y nos dice cuál es su voluntad. Ahora quiero parar aquí un momento y decir lo siguiente. No preguntemos a Dios por cosas que están claras en su palabra. Ejemplo. Estoy enamorada de un chico que no es de la iglesia y le voy a orar a Dios para ver qué me dice. ¿Qué dice su palabra? No hagáis no unáis en yugo desigual. No tienes que preguntarle a Dios en oración o pedirle una prueba o pedirle una señal. Ya Dios te lo está diciendo. Ya Dios te lo está diciendo. Cosas que están claras en la palabra de Dios, no le preguntemos a Dios porque ya Él nos dijo cuál era su voluntad. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Y no te lleves con esto de que no, que yo lo entro a la iglesia, bla, bla, bla. No. He visto muchos casos. Y no acaban bien estos casos. El Señor le tiene la pareja
en el pueblo de él, no afuera. Pero esto no es el tema. Seguimos. Debemos saber que en el camino encontraremos obstáculos. ¿Cómo los encontró José? En el camino encontraremos obstáculos. Pueden ser personas conocidas, puede ser tu misma familia, amigos del trabajo o compañeros del trabajo, porque, bueno, a veces no siempre son tan amigos. O amigos también, personas que tú considerabas que eran tus amigos. O también estos obstáculos pueden ser tus gustos o tus deseos. ¿Y en qué te obstaculizan estos? En seguir la voluntad y la dirección divina y no poder entonces obtener las promesas. Cuidado. Hay personas que pueden ser obstáculos. Gustos, deseos que nosotros tenemos que pueden ser obstáculos, que no nos permitirán poder gozar y disfrutar de estas promesas. Pero ¿saben algo? Dios es muy sabio. ¿Y saben lo que hace? Que Dios convierte estos obstáculos en enseñanzas para nosotros. Sí. Convierte esos obstáculos en enseñanzas para nosotros. Vamos a seguir leyendo. Busquemos en el mismo libro de Génesis 37. Vamos a seguir viendo entonces qué pasó en la vida de José. Vamos a ver qué obstáculo fue el que se le presentó a José. Yo no sé si ustedes se lo saben, pero vamos a leerlo. Capítulo 37 del verso 18 en adelante. Los hermanos de José se habían ido a apacentar las ovejas lejos y Jacob le dijo, ve a ver lo que hacen tus hermanos. Y dice el 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Para matarlo. No era para dejarlo vivo, era para matarlo. Y si José moría, la promesa, ¿qué pasaba? No se cumpliría. ¿Pero quién estaba al control? Dios. Por tanto, José no iba a morir ahí. No. Pasara lo que pasara, Dios iba a cumplir la promesa. Y sigue. Ahí viene, se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, uno de sus hermanos mayores, lo libró de sus manos, dijo, no lo matemos, y añadió, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Si avanzamos, vemos que en el verso 28 luego ellos vieron que venían unos mercaderes que iban hacia Egipto y dijeron, venid, vendámoslo. Verso 27, a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Y dice, después Rubén volvió a la cisterna y al no hallar dentro a José, rasgó sus vestidos. Luego volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron la túnica, una túnica que le había regalado Jacob, la tiñeron de sangre y esto le llevaron a su hermano, a su padre, perdón. Y le dijeron, hemos encontrado esto, alguna mala bestia lo devoró. Y dice el verso 36 que en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. ¿Cómo Dios convirtió estos obstáculos de José en bendiciones, en enseñanzas para José? En el libro de Historia de la Redención y en el libro de Historia de los Patriarcas y Profetas, en la Historia de la Redención, en el capítulo 14, habla de la historia de José. Y en Patriarcas y Profetas, el capítulo 20. Dice que los hermanos de José se habían propuesto matarlo.
pero finalmente se conformaron con venderlo como esclavo para impedir que llegara a ser superior que ellos. Pensaban que lo habían enviado a donde no les molestaría más con sus sueños y donde no existía la menor posibilidad de que se cumplieran. Era un gran obstáculo pasar de ser un hijo querido a esclavo. Dice que Dios empleó los procedimientos de ellos para que precisamente se cumpliera lo que habían resuelto que jamás ocurriese, que Él se enseñoreara de ellos. Así es nuestro Dios. Esa era la dirección de Dios. ¿Fue fácil? No. Nosotros ni idea tenemos de lo que es eso. Gracias a Dios vivimos en un mundo que ya no hay, bueno, sí hay, pero nosotros no somos esclavos. Pero debe de haber sido difícil. Por lo menos yo, cuando leía historia historia del mundo, de mi país, en el caso de Dominicana, que habían esclavos, pues me imagino que debió de haber sido muy difícil. Y aquí también, en Europa, en el viejo mundo, en aquellos años, cuando había esclavitud, pues se menciona que no era nada fácil. O sea, no tenían derechos, no eran tratados como personas. José había pasado a ser nada. ¿Y cómo era que se iba a cumplir esta maravillosa promesa? Porque Dios era el que dirigía su vida. Porque él estaba dirigido por Dios y dispuesto a la voluntad de Dios. Sí, José estaba dispuesto a la voluntad de Dios, sí. Sigue diciendo en la página 191 de Patriarcas y Profetas, pero en la providencia de Dios aún esto había de ser una bendición para él. Oigan lo que aprendió José en pocas horas. Pocas horas en su trayecto de cuando sus hermanos lo vendieron hasta que llegó a Egipto, dice Patriarcas y Profetas que José aprendió lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. El Señor prácticamente le dio un salto. Venga, muchos años, ahora lo va a tener que aprender en pocas horas. Y sigue diciendo que José, el Señor no permitió que José fuera solo a Egipto. Los ángeles prepararon el camino para la recepción que allí se le iba a dar. Y Dios estaba preparando a José para algo mayor. En ese momento José no lo entendía. En ese momento él se encontraba turbado, pero confió en el Dios que le habían enseñado desde pequeño, en el Dios que su padre le había confiado, en el Dios que tú crees, en ese Dios él creyó. Y aunque no lo veía en ese momento, confió en que su promesa se iba a cumplir. En que si se mantenía en la voluntad de Dios y bajo la dirección divina, su promesa se vería cumplida. Y sigue diciendo que en Patriarcas y Profetas, página 193, José atribuyó su éxito al favor de Dios. Perdón. En el de Historia de la Redención, página 103. Cuando se lo tentó para que se desviara de la senda recta, para que violara la ley de Dios y traicionara a su amo, resistió firmemente y dio evidencias del poder elevador del temor de Dios en la respuesta que le dio a la esposa de su señor. Dice que fue vendido a Potifar, principal, capitán de la guardia de Egipto, o sea, era una persona importante en Egipto. Y vamos a ver entonces, Génesis 39, 1 al 4, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él,
que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Hacía José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ya Dios iba preparando el camino. ¿Saben para qué? Dice en Patriarcas y Profetas, página 193, José atribuyó su éxito al favor de Dios. Nunca se tomó la alabanza para sí. Siempre fue Dios el que lo guió y él reconocía y decía que había sido Dios. Tenemos nosotros que reconocer que lo que somos, lo que hacemos, lo que logramos es por la ayuda de Dios, porque es así. Si algo somos, si algo tenemos, es porque Dios está con nosotros. Y esto va un poco en contra con lo que nos dice la sociedad actual, de que tú puedes, tú eres, tú. ¿Y Dios? No, ¿qué va? La gente dice que no necesita de Dios. Pero van por ahí vacíos, sin rumbo, sin saber qué hacer. Entonces sí necesitan de Dios. Sí necesitamos de Dios. Sí necesito de Dios. Y tengo que reconocer que lo que logro es por el poder de Dios. Es por la voluntad de Dios. Es por la dirección divina. Y así lo reconoció José. Y Dios lo prosperó. Y dice que Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brille en medio de las tinieblas del paganismo. José estaba en una sociedad bastante difícil, muy pagana, y se mantuvo firme y siguió la voluntad de Dios. Él conocía a Dios. Jacob le había dicho lo que Dios había establecido. Jacob le había enseñado a Dios. Le había mostrado el amor de Dios. Le había hablado de las promesas maravillosas que Dios le había hecho a Abraham, que le había hecho a Jacob mismo. Y José sabía que tenía un Dios fuerte, un Dios poderoso, que sin importar esos obstáculos, su voluntad y su dirección en la vida de quien lo permite se iba a cumplir. Y por eso él se puso en las manos de Dios y permitió que fuera Dios el que obrara a través de él. Y dice también que esto le ayudó a que, dice en la misma página 193 de Patriarcas y Profetas, escuchen bien, el joven entró en contacto con personajes de alta posición y de sabiduría de ahí de Egipto y adquirió conocimientos de las ciencias, los idiomas y los negocios, educación necesaria para quien sería más tarde primer ministro de Egipto. ¿Estaba usando Dios los obstáculos para enseñar a José, sí o no? Sí. ¿Utiliza Dios obstáculos para enseñarte a ti, sí o no? Siempre y cuando nos pongamos en las manos de Dios, sí. Siempre y cuando confiemos en el Señor, sí. Sí que estos obstáculos van a ser para victoria de nosotros. No sé cuál es el que tienes ahora mismo. No lo conozco. Yo hablo por mí. Tengo el mío, tengo los míos. No sé cuáles son los tuyos, pero yo te puedo asegurar que en las manos de Dios, con la dirección divina, esos obstáculos serán para bendición de tu vida. Eso yo te lo puedo asegurar, porque la palabra de Dios ya lo puso. Y luego veremos que en uno de los textos del libro uno de las profecías del espíritu de profecía, perdón, vemos que la historia de José, lo dice claramente, la historia de José está ahí para nosotros, para que nosotros
aprendamos de ella. Y seguimos. Sigue diciendo, todo iba bien, pero todavía no había llegado la promesa divina. Por lo tanto, todavía no había terminado la historia de José. Vuelvo y les digo, José vivía en un lugar difícil. Nosotros vivimos en el mismo mundo en el que José vivía en aquel tiempo. Sigue siendo la misma tierra. Y mientras estemos en este mundo, tendremos dificultades. Y veremos cómo saldremos de una y caeremos en otra. Y entraremos a otra. Y logramos soportar una prueba y viene la otra. Pero si no nos desvanecemos, si no flaqueamos, si perseveramos, veremos todas estas promesas que están en la palabra de Dios cumplirse en nuestras vidas. Y José, a pesar de que vinieron otros momentos difíciles, no se olvidó de Dios. No permitió que esos obstáculos acabaran con su vida, acabaran con sus fuerzas, sino que cada vez se aferraba más a Dios. Y entonces viene la esposa de Potifar y dice, oye, pero este jovencito se ve muy bien. A ver, a ver. Y empieza cada día, ay, José, mira, mi esposo no se va a enterar de nada. Nosotros, ay, José, pero José, hasta que en un momento, dice la palabra de Dios, Génesis 39, dice a partir del verso 11, pero aconteció un día cuando entró él en casa a hacer su oficio, ese era José, que no había nadie de los de casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa, la esposa de Potifar, diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. No hay que negociar, no hay que decirle, no, mujer, mira, no. Huyó, rápido, rápido. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Viene otro obstáculo. ¿No estaba mejorando la situación para José? Sí, era el segundo en la casa de Potifar. Estaba aprendiendo muchas cosas. Sin embargo, Satanás no se queda tranquilo. No le gusta ver prosperar a los hijos de Dios. ¿Y qué hace? Utiliza a la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo Potifar? En el verso 20 dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y allí lo mantuvo. Pero, ¿qué hizo Dios con este obstáculo? Dice, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová está contigo y prospera lo que tú haces. Tiene el poder para prosperar lo que tú haces. Pero esto sucedió porque José se mantuvo firme a la voluntad de Dios. Prefirió ir a la cárcel que acostarse con la esposa de Potifar. El camino difícil. No siempre la dirección de Dios la entenderemos. No siempre. Pero les puedo asegurar que si nosotros conociéramos el futuro como lo conoce Dios, elegiríamos lo mismo, el mismo camino que Él nos manda a elegir, dice la sierva de Dios. Bueno, lo puse más o menos con mis palabras un poco, ¿verdad? Pero eso es lo que dice.
que si nosotros conociéramos el futuro como lo conoce Dios, elegiríamos el mismo camino que Él nos está mandando que cojamos. Y dice que cuando se lo acusó falsamente, estoy en Historia de la Redención, página 104, de haber cometido un nefando crimen, no se hundió en la desesperación. Consciente de su inocencia y su justicia, continuó confiando en Dios. Y por esto dice la Biblia que Dios estaba con José y lo prosperaba. Porque en vez de quedarse ahí en la cárcel y empezar, ay, mira, Señor, porque mira lo que me pasa, porque yo era fiel a ti, ¿qué es lo que por qué me pasa esto a mí? No, no, no. José siguió confiando en el Dios que conocía. Y ese Dios lo prosperó en la cárcel. Y cuando él llegó a la cárcel, él no era querido. Primero, era un esclavo. Segundo, era hebreo. Y tercero, estaba acusado de un crimen que fácilmente le llevaba a la muerte, pero no era la muerte el fin de José. En ese momento no. Todavía no se había cumplido la promesa de Dios. Y hasta que no se cumpliera esa promesa, Dios iba a cumplir su promesa. Seguimos diciendo. Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad. Y José no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. En la cárcel, presenciando los resultados de la opresión y la tiranía y los efectos del crimen, aprendió lecciones de justicia, de solidaridad y misericordia que lo prepararían para ejercer el poder que luego se le iba a dar en Egipto con sabiduría y compasión. Dios estaba preparando a José para esa maravillosa promesa que le había dicho. Dios te está preparando para las promesas que Él te ha dicho en la palabra. No lo entiendes. Solo ves obstáculos. Una puerta que se abre, otra que se cierra. Pero Dios te está preparando para darte la promesa maravillosa de la vida eterna. Porque así lo ha dicho Él. Ya estamos terminando. Madre mía. Sigue diciendo entonces, ya en la cárcel, vamos a Génesis 40, viene la parte de los sueños. Vamos a parafrasear un poco, no lo voy a leer directamente. Sucede que el panadero y el copero del rey conspiraron contra el rey y el rey se enojó con ellos y lo mandó a la cárcel. Y el jefe de la cárcel lo puso para que fuera José el que se encargara de ellos. Y una mañana, estos hombres, José los ve que están muy cabizbajos y le dice, ¿qué les pasa? Y le dice, no, que hemos tenido cada uno un sueño que nos tiene muy abrumados. Ok, pues miren, yo no soy nadie, pero yo conozco a uno que puede revelar los sueños. Así que díganme. Y cada uno contó su sueño. El panadero y el copero, cada uno les contó su sueño. Y José, usado por el Espíritu Santo, les dio la interpretación. Y así mismo se dio. El copero pasó otra vez a trabajar con el rey y el panadero, lamentablemente, pues lo colgaron. Le cortaron la cabeza. ¿Y qué sucede? ¿Qué le dijo José al copero? José le dijo al copero, cuando estés allá, acuérdate de mí y coméntale al faraón, porque mira, sucede que yo fui arrebatado de mi padre y luego me han culpado de algo que yo no he hecho. Por favor, acuérdate de mí. Muy bien. Claro, también José tenía que intentar abogar por su justicia. Pero, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años pasaron. Pero José habló con el copero para que el copero hablara con el faraón como mucho 1 o 2 semanas después de que volviera a servirle al faraón. Pero pasaron 2 años. ¿Cuánto tiempo tienes orando por esa promesa maravillosa que Dios te tiene? ¿Mucho o poco? No te desesperes.
sigue firme, sigue fiel, que tu promesa llegará, la voluntad de Dios se cumplirá. Y luego de estos 2 años llega el sueño del rey. Sueño increíble. Y el rey, luego de haberse soñado 2 veces diferentes sueños la misma noche, está preocupado. Sus sabios no le saben decir la interpretación. Y pues bueno, dice el copero del rey, ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo Dios ahí en ese momento? Le dijo, copero, recuérdate de José. Y dice el copero, ahora me recuerdo de mis faltas, de que soy un malagradecido y de que me había olvidado. En aquel tiempo, señor Faraón, cuando tú te enojaste con nosotros, nos mandaste a la cárcel, un joven vino y nos interpretó los sueños que tuvimos y fue exactamente así. Y Faraón mandó a buscar inmediatamente a José. Ahí no pasó una semana, ni 2 días, ni 1 año, ni 2, inmediatamente, porque era el momento de que llegara la promesa de José. Dios sabía en qué momento se la daría. Ya José estaba listo y preparado. Dios sabe en qué momento te dará el cumplimiento de tu promesa, cuando estés listo y preparado para recibirla. Y José le interpreta el sueño al faraón, y no solo esto, ya José estaba preparado. Ya José había sido el administrador de la casa de Potifar. Ya José había sido el administrador de la cárcel. Ya José sabía lo que era administración. ¿Ustedes creen que esta idea de José que le dio al faraón salió porque sí? No, es porque él ya estaba preparado, es porque Dios ya lo había preparado para recibir la promesa. Y con la ayuda de Dios, iluminado por Dios, preparado previamente, dijo lo que tenía que decir en su momento. ¿Y qué terminó siendo? El segundo en Egipto. Y luego, si vemos la historia, al final, ¿se cumplió o no se cumplió la promesa de José? Se cumplió. Sus hermanos llegaron a postrarse delante de él. ¿Cuál es tu promesa? Yo sé que tienes una o varias. Siempre hay una muy especial, que uno la atesora. O 2 o 3. No sé cuánto tiempo estás esperando por esta promesa. Yo te puedo asegurar que si sigues la voluntad y la dirección divina, tu promesa llegará en el momento preciso que más lo necesitas. Dios está al control de nuestras vidas. No importa lo que ocurra. Sus promesas, su voluntad y su dirección se cumplirán sí o sí. Él tiene la dirección de este mundo. No importa lo que pase. Él es el que tiene la dirección. Y lo que dice su palabra se va a cumplir sí o sí. Ahora nosotros debemos confiar plenamente en Él. Eso es lo que Él nos pide. Que confiemos, que nos pongamos en sus manos, que sigamos su voluntad, que vayamos en la dirección que Él nos manda. Y podremos ver todas estas maravillosas promesas cumplirse en nuestra vida. Y la más especial, la de un cielo nuevo y una tierra nueva. La que nos mantiene con más fuerza aquí en este mundo de dificultad. No importan los obstáculos, aprende de ellos. Son enseñanzas de Dios. No importa el tiempo que tienes orando, sigue orando, no dudes. Que Dios cumplirá su propósito en ti. Que Dios te bendiga.